At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability. ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. Hola amigos de Rewind, aquí estamos en un capítulo más con ustedes, contentísimos. Hola partner, Edgar, Ay, ¿cómo estás? No, pues ya, recuperándonos de todo este éxito. No. Ay no, pero recuperándonos no, alegrándonos. Sí, la verdad es que gracias por escucharnos. Cada vez ha sido más la respuesta de ustedes. Me encanta que ya gente muy importante del medio nos pide que los entrevistemos y que hagamos un programa y que toquemos ciertos temas. Y eso, la verdad es que, es padricísimo. Y en eso andamos, ya Sí. estamos haciendo la lista. Seguimos programando más Y aquí entrevistas. hay espacio para todos. Ya vemos cómo nos acomodamos, pero de que salen. Y el día de hoy va a ser un bonito programa. De hecho, si se fijan, tenemos como un podcast entre nosotros y luego un invitado. Sí. La semana pasada, bueno, no. Sí, tuvimos Protos, tuvimos Sí. a las personas de Protos y la antepasada tuvimos, bueno, a Juan Sotres y Orellana y Franco Rosso y que Sí, fue, por eso fueron no muy dije buenas. no, porque no se cumplieron Sí, Pero bueno, por ahí va. 2, 3, El chiste es que hoy vamos 1 a hablar. sí, 2, etcétera. Así es esto. Vamos a hablar tú y yo, Mari. Sí. Y un Hola, abrazo Dani no nos pudo gigantesco acompañar. a mi Dan, Ujú. donde quiera que esté. Nah, no es cierto. Whatever you are, No. we miss you. Sí, we miss you. We miss you, Dani. Sí, extrañamos a mi Dan. Entonces, bueno, ya veremos quién se avienta estos comentarios Certeros. estudiados y certeros. Porque aquí puro cotorreo. Vamos, pues, entremos al tema de hoy. Vamos a darle entrada. Hoy vamos a hablar de familia, hoy vamos a hablar de genealogía, hoy vamos a hablar, pues, de dónde viene todas las uvas que conocemos. Sí, ¿de dónde viene? ¿Por qué el vino? ¿Por qué hay unas uvas para una cosa? ¿Por qué hay unas uvas para otra? ¿Por qué blancas? ¿Por qué tintas? ¿Qué onda con esto? Pensé que ibas a decir, ¿por qué rosas? ¿Por qué rosas? No hay uvas No hay rosas y no hay rosas. uvas naranjas, Acuérdense. Eso ya es enología. Pero, a ver, el ser humano tiene un ADN, tiene una firma, tiene por qué yo tengo los ojos cafés y soy con una complexión y con un pelo tal, y por qué tengo esta forma de comportarme, etcétera, por qué aguanto unas cosas, por qué soy llorona en otras, por qué me río, porque tengo cierta genética, cierto ADN, y todo viene, pues, de mis papás, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, etcétera. Y la uva. A ver, ¿de dónde vienen las razas? Ah, la raza, también, A ver. cómo fueron cambiando los colores de la gente, ¿no? Ahora sí que ¿Sabes Colors cómo? of Benetton. Cuéntanos. No, la verdad es no sé. anuncio. No, la verdad es que así como el hombre ha evolucionado, y como bien dices, de ser supuestamente una gran tierra y luego se fue como dividiendo, así como esta película, ¿no? De la era del hielo con la ardilla y la bellota, pues así la gente también se fue dividiendo y se fueron creando diferentes culturas, razas, colores, etnias, todo. La uva es igual, ¿no, Edgar? Exactamente. Te iba a decir, la historia de las razas no me la sé bien, tengo teorías, pero las de la uva, Ese ahí no les es va. nuestro tema. La importancia de la vitis vinífera, y ahorita les digo por qué le voy a poner ese nombre, Uh-huh. pues es mucho más que una planta, ¿no? Realmente es una piedra angular, por así decirlo. Oye, ya me fijé que siempre digo por así decirlo. Por así decirlo. Por así decirlo. Así dices. Pero bueno. Como si no- yo digo, importantísimo, interesantísimo. Sí. Bueno, Si esto no es les muy molesta, interesantísimo. Lo vamos a seguir diciendo. Sí. Es Parte de nuestra genética. Sí, es mi genética. De esas piedras angulares sobre las que hemos construido buena parte de nuestra civilización, Uh-huh. sobre todo acá en Occidente, y estamos viendo que en Oriente también Bueno, ya va. lo vimos con las religiones, ¿no? La uva como ha estado toda la vida. Entonces,
Sabemos que la uva ha sido parte de nuestras fiestas, de ceremonias religiosas, de parte de la medicina, Del desarrollo. motor de economía, por supuesto. La pasteurización, ¿no? Simplemente Cambió la vida, algo tan claro. importante como la pasteurización. Y bueno, pues fue el lubricante perfecto para el comercio Total. y las relaciones humanas. Uf, ¿cuántos reyes nacieron gracias No. a una uva? A un buen vino. Bueno, se dice que fue una de las primeras frutas que domesticamos, literalmente. Ujú. Domesticar. Sí, sí. Y bueno, desde ahí la historia de la vid, así como la historia del hombre, hemos caminado de la mano, ¿no? Sí. Somos inseparables y pues es ahorita donde vamos a buscar desentrañar, ¿no? De dónde viene esta relación y de dónde se empezó a formar estos ancestros, ¿no? Ok, De los ok. vinos que ahora conocemos. Sí. Vamos al comienzo de todo, Ujú. ¿no? Sí. Vamos a hacer un repaso rápido porque esto es mera historia, Sí. ¿no? Todos sabemos que para ver de dónde viene la vid, tenemos que irnos al cercano oriente. Sí, desde hace ya más de 8,000 años, ¿no? Y cada vez son más los expertos, apoyados por muchísimas pruebas arqueológicas y genéticas, Ujú. que coinciden en que esta aventura de domesticar la vitis vinífera empezó allá por el Cáucaso meridional, Sí. en lo que hoy son Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Turquía, todo el Toda esa zona, ¿no? Y quizás un poquito más allá, ¿no? Hacia el creciente fértil y el levante. Ujú, ujú. La zona se llama Transcaucasia. Ok. Eso es lo que se conoce, junto al sur de las montañas del Cáucaso. Que esto viene siendo hacia paleolítico, neolítico, toda Bueno, esta época, ¿no? ¿Cuándo pasa esto? Pues hace un buen rato, ¿no? Poquito. Le dicen en el neolítico temprano y Ajá. esto abarca entre el 6,000, hace 6,000 u 8,000 años Ajá. atrás, Sí. ¿no? Más o menos entre el 6,000 y el 5,800 antes de Cristo. Sí, fíjense, o sea, es un buen. Ojo, esta es la domesticación De la como uva formal. como tal. Sí, claro, a ver, la uva como tal no hay más, o sea, igual van a ir saliendo más registros después, pero hasta ahorita es esta, porque es cuando el hombre se da cuenta de la importancia del fruto que es la uva, ¿no? O sea, la empieza a seleccionar. Eso es lo importantísimo en este tema, como dice, ok, esta uva es más chiquita, esta uva es más grande, con esta uva voy a poder hacer fermentos, con esta uva simplemente alimento, cuál tiene más acidez, cuál tiene más dulzor, y desde el neolítico, el hombre empieza a hacer toda esta selección tan importante, ¿no, Edgar? Exactamente. Porque, como dices, desde el paleolítico, que es muchísimo más atrás, Ujú. desde ahí, pues a ver, para sobrevivir, ¿qué empezamos a hacer? Recolectar bayas, ¿no? Claro, claro. En general. Ujú. Entonces, desde ahí, pues si había uvas, pues también las empezaron a comer. O sea, eso es desde antes. Pero Ujú. ya con esta conciencia que dices tú, Mari, eso ya es en el neolítico. Ok. Donde ya dicen, esta es diferente Este a está esta y chido. esta me gusta más que esta y vamos a ver cómo las empezamos a replicar. Ok, ok. Y bueno, Así es. También incluye la elaboración de bebidas fermentadas, ujú, ¿no? ujú. O sea, como las del arroz, como la miel, ajá. por ejemplo, en China, eso Sí. ya está desde Ya el venía 7,000 desde antes de la Cristo. cerveza, todo lo que empezaban a hacer con los granos, con la cebada, pero desde ahí ya también venían estos fermentos de la uva y empezaron a clasificar curiosamente ciertas uvas como las que más años tienen o las que más antigüedad tienen, como es por ejemplo la muscat o la muscatel, se cree que es de las uvas más antiguas que aún se cultivan, porque aparte, a ver, obviamente se han ido perdiendo en el tiempo muchas uvas, ¿no? O muchos estilos de uva y demás, pero estas son las que siguen. Asírtico en Grecia, son raíces milenarias desde el Egeo. Es curioso aparte cómo las plantan. Como hace tantísimo aire en esos lugares, bueno, Santorini, ustedes se fijaron todo lo que ha pasado últimamente en Santorini con los volcanes y demás, hace todo este aire y todo este clima que nunca llueve, pero hace mucho aire, entonces las tienen que cultivar desde miles de años atrás, como en unos, como tierras que hacen como conos hacia el centro de la tierra, digámoslo así, y ahí es donde las ponen o las plantan para que la misma tierra las proteja.
Y esto viene desde hace muchísimo. Cómo empezó también el estudio de la viticultura desde entonces. Sí, con la supuesto. genética de la uva. Cómo es. La Sansó, por ejemplo, la Saperavi, Nebbiolo, otras que tienen linaje súper antiguo. Y en Georgia se han encontrado semillas de variedades que datan desde hace más de 6,000, 8,000 años, como aquella que platicábamos de la Syrah, ¿no? Que también viene Así desde es. hace mucho tiempo. Sí, de hecho han encontrado trozos de vasija de cerámica donde estos restos químicos pudieron ver o detectaron el ácido tartárico, que es prácticamente la huella dactilar del vino. O sea, Ok. ahí lo encontramos, junto con otros ácidos como el málico, el succínico y el cítrico. Ok. El tamaño de las jarras sugiere que, pues, literalmente la usaban para todo, fermentar, para guardar, para servir el vino, ¿no? Ujú. También han encontrado polen de uva. Polen de uva. ¿Qué es eso? Sí. ¿Cómo polen de uva? O sea, tierrita, pues, o sea, No, pues polen, lo que utiliza la planta. Ah, ok, ya. De la flor, o Es sea, más, de la floración de la uva. Ya, es que dije, exactamente. a ver, espérame. Sí. Déjame entiendo. Polen de la uva. Ya, de la floración. Ajá. Han encontrado restos de almidón y piel de uva pegados a las vasijas, ¿no? Ok, claro, imagínate. Aparte es barro, a ver, entendamos que estas vasijas eran barro, era tierra, No, pues es poroso, todo lo guarda que todo. guarda, ¿no? O sea, y qué increíble que lo guarde. Ahora que todo es tanque, pues qué hallazgos pueden tener en un Ya sé. tanque. Y aparte todo se mega limpia y se mega lava. O sea, gracias a esta superficie que eran, pues, todas las ánforas, se tiene todos estos estudios, ¿no? Así es. Y de ahí es de donde partimos con la gran abuela de todo esto, que es la Vitis vinifera, la subespecie silvestris. Ajá, antes se le llamaba solo silvestre o Exactamente. silvestris y al momento que la domestican se convierte en Vitis vinifera ya como tal, ¿no? Entonces, como el Adán o la Eva, como quieras, ¿no? Mamá o papá de todas las uvas de vino que conocemos, pues esta silvestris. Ujú. Y esta es originaria de Eurasia, esta parte central entre Europa y Asia. Ujú. Y dicen que todavía anda por ahí, en bosques y riberas, en Oh, ríos. ok. Digo, ya no se usa para vino, o sea, es otra. Aquellas uvas, pues. Exactamente. Ok. Pero esa especie silvestris de la Vitis vinifera todavía existe. Ok. Se diferencia de su descendiente domesticada en varias cosas. Ujú. Por fuera, las uvas silvestres suelen tener bayas y racimos más pequeños. Ujú. Y como son más chiquitas, tienen proporcionalmente más piel y pepitas. Esto a menudo significa que sus jugos tienen más azúcar, más ácidos, más colorantes y otros compuestos fenólicos que la uva Ok. domesticada, aunque la cantidad de colorante en la piel misma puede ser parecida. O sea, Ok. sí son misma familia, pero sí hay diferencias. Ok. Sí, eso es lo que estaba viendo, que al momento justo de ser más pequeñas, la acidez es mucho más alta también, el dulzor es mucho más alto, todo esto, ¿no? Como a veces dicen de las que son petit, la Petit Verdot, por ejemplo, que también es una uva muy pequeñita, da todo esto mucho más concentrado. Y esto pasaba con las de antes. Sí. Ok. Y a ver, la diferencia más importante pues es cómo se cultivan, ¿no? Ajá. La Vitis vinifera silvestris es casi siempre dioica. Dioica significa que hay plantas macho y hay plantas hembra. Entonces Ok, necesitan hacer sus cositas de familia. Se conquistan una a la otra y entonces Aquí tienen hijitos. aplica la de la abejita. Ajá. Va y le pone su polencito. Pues bueno, hacen Ok. lo que todos sabemos que tienen Sí. que hacer para que haya procreación. Ajá. Y pues para que se den su fruto, ¿no? Pues sí, el tema es que necesitan que viaje el polen de una planta. ¿Por qué te ríes, Mario López? No, sí, que no se tiene den, que pasar esto. que se den su fruto. Que se den su fruto. Ok. Eso era todo un rollo para los primeros agricultores. No, pues es que imagínate, a ver, vives en el Neolítico. ¿Cómo entiendes? O sea, todo ese rollo genético, todo ese rollo de cómo... Es más, yo creo que ni te lo preguntabas, ¿no? O sea, ahorita bendito sea Dios, los científicos se lo han preguntado, pero en aquel momento todo era random. Ah, nació otra uva, otro estilo. Pero aún así que no se lo preguntaban, sabían cuando una uva era diferente a la otra. Exacto. El tema es que no podían controlarlo Ajá. aún. No. Depender de esta polinización cruzada
hacía que tener uvas fuera literalmente imprescindible. Lo que dices. O sea, pues, ¿por qué se da? Pues porque sí, ojalá y se dé y ojalá. Qué si bueno, no se da, tengo más que comer. No sé por qué no se dio, pues ni modo, no sé, los dioses no nos quieren. Sí, no ha llovido, entonces no hemos tenido contento al Dios, ¿no? Y era poco eficiente, ¿no? Entonces necesitabas tener plantas de ambos sexos cerca y que el clima ayudara y que el polen llegara a su destino. O sea, necesitaban muchas cosas que no podían controlar ellos para que se diera, ¿no? Sí, que el insecto, como la abeja, como la avispa, polinizara correctamente todo, ¿no? Ya de ahí, pues como el ser humano comienza a desarrollar también Bendita su curiosidad. inteligencia y curiosidad, Bendita curiosidad, exactamente. pasamos a un siguiente paso, ¿no? La domesticación, este periodo de adopción, ¿no? Donde ya empezamos a seleccionar nuestras uvas para el vino. Wow, qué padre. Y domesticar la vida aquí, pues no fue cosa de un día. No, hombre. Fue un proceso lento, pasado simplemente de recoger uvas silvestres a cultivarlas a propósito. O sea, hacerlos ya. Si una cosa es que, se dio un fermento, esto algo tiene que me hace sentirme mareado, ya lo voy a hacer con la intención de hacer el vino, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a seleccionar cuáles eran las que les gustaban y empezaban a replicar con esas uvas. Y eso, ¿qué hacía? Que las otras que no les gustaban, pues dejarlas un poquito a un lado. Ahí empieza también a evolucionar también la vitis. Ok. Bueno, uno de los cambios clave para empezar a preferir las uvas es la forma de, no sé, tener el control de la procreación. Okay. ¿Sabes cómo? ¿No? Quitar, ¿se acuerdan la palabrita que les dije cómo, que era? Niños? Ya sé. Si acá las plantas eran dioicas, Ok, sí. acá buscaron plantas que fueran hermafroditas. Claro. Que tienen una creación natural sin tener la necesidad de macho o hembra, ¿no? Tienen de todo, sí. Órganos masculinos y femeninos en la misma flor y se pueden polinizar a sí mismas. Es el sueño. Fíjate. El sueño. Eres un guaje. A ver, sigamos con las uvas y con las flores, por favor. Bueno, esto fue todo un logro porque ya no dependían de la polinización cruzada y la producción de frutas se volvió mucho más regular y predecible. Ok. Entonces, pues ya, eso era fundamental para tener viñedos que dieran buena cosecha. Ok. Así que, ¿qué pasa? Empiezan ya, ahora sí, a elegir sus uvas, empiezan las seleccionan, las cultivan, son hermafroditas, nos ahorramos un proceso y comienza ahora sí la domesticación, ¿no? Ya pasa de ser la abuela, la silvestris, y la empezamos más o menos a cambiar por la siguiente generación, ¿no? La siguiente generación es la vitis vinifera, pero se le conocía como sativa, que es ya la vitis vinifera más o menos como la conocemos, pero es este paso intermedio. Ok. O sea, es como el eslabón perdido del hombre, pero ahí está. Sí, primero la subespecie, o sea, la vitis vinifera, subespecie. Y caminamos. Vitis vinifera, subespecie silvestris, y pasamos a la vitis vinifera, pero que ya es la con el nombre sativa, exacto. Ok, perfecto. Ya vamos en la siguiente generación, ¿no? Ya. Ok. Algo curioso de la domesticación de la vid es el tema de la diversidad genética. Ok. Aquí ya está que padre. Está impresionante. O sea, yo no sé cuánta gente ha hecho estudios, hemos encontrado muchísimos artículos y lo padre de estos artículos y de estos estudios es entender cómo voy a cultivar y cómo voy a cosechar y qué uva voy a poner en esta tierra y qué uva voy a poner en tal altura. O sea, toda la genética de la uva o del vino, pues ya en su momento, es un papel fundamental para la calidad y la característica de los vinos que queremos, ¿no? Y es todos estos estudios que han encontrado, porque es impresionante. Hay 19 pares de cromosomas en las uvas. Así es. Está impresionante. Y esto lo han hecho con estudios de 9,000, 10,000, 15,000 estilos de uvas diferentes para poder llegar a este resultado de 19 cromosomas. Y cómo cada uva
va teniendo de quién es hija o quiénes fueron sus uvas anteriores, digámoslo así, sus ancestros, pero aún así la información que trae cada uva puede ser de la primera, segunda, tercera o cuarta generación antes, ¿no? Sí, de hecho, a ver, la parte de la genética de la vid está buenísimo porque aunque algunos otros cultivos perdieron su variedad al ser domesticados, Uh-huh. la vid no. ¿No? La vid mantuvo bastante su riqueza genética original Uh-huh. y de hecho tiene una diversidad genética altísima, comparable al maíz y mucho mayor que la nuestra. Ok. Mm. ¿La nuestra como seres humanos? Como seres humanos, sí. Oh. O sea, ¿carga genética como herencia? Sí. Ok. O sea, lo que hablamos, bueno, lo quiero entender así. Si Ajá. alguien lo entiende diferente, nos lo comenta. Si el humano, por ejemplo, hablando de razas, Uh-huh. tenemos Uf. pocos colores, Sí. pero variados. Sí, acuérdate de los anillos de las Olimpiadas, ¿no? Exactamente. Mucho era por eso también. Por las diferentes con los continentes y todo esto. Exactamente. No, las uvas son Mucho más. simplemente, oye, ¿cuántas hay en Italia, no? Autóctonas. Autóctonas. O bueno, de Italia nada más, ¿no? Entonces sí, las de Francia, bueno, obviamente se han hecho ya mundiales, pero son, no sé, cuántos estilos de uva hay ahorita, porque cada vez salen nuevas y cada vez hay mutaciones. Se estima que existen entre 5,000 y 10,000 variedades de vid, pero solo 1,500 están a cultivo, o sea, a un nivel mundial de cultivo. Ujú. Pero las mutaciones son impresionantes, o sea, de repente sale una, de repente sale la otra. Y curiosamente antes, estas mutaciones naturales, porque después ya platicaremos de que el hombre también hace ciertos clones, ¿no? Estas mutaciones naturales era, pues el viticultor iba caminando, vio que, ay, esta uva es diferente en todo el viñedo, que aparte qué buen ojo, Okay. y decidía decir, ok, esta uva entonces ya es diferente, sin un estudio previo, y hasta le ponía su nombre, ¿no? Así era antes, como se daba mucho estas mutaciones o estas uvas nuevas, y ahora ya no, ahora sí ya hay todo un estudio genético que te dice de dónde viene, quién es su papá, quién es su mamá. Bueno, todos hemos escuchado que el vino es una creación natural, o sea, es la combinación de factores naturales Uh-huh. junto con el hombre. Sí. Bueno, ¿a qué traigo este comentario? De que esta diversidad genética de la uva se conservó y se fijó durante milenios gracias a la propagación vegetativa, Ajá. que era básicamente clonar las plantas usando trozos de sarmiento o injertos. Ok, el famoso porte injerto. Exactamente. Okay, Así se aseguraba que las características buenas de las vides elegidas se mantuvieran. O sea, Ujú. gracias a que nos empezaron a gustar así todas diferentes, empezamos a mantener esa genética. Okay. Y empezamos a generar una variedad, ¿no? Ujú. De uvas que a nosotros nos gustaban y que han ido mejorando con el tiempo. Ahorita Ujú. pues nos queda clarísimo, ¿no? Hombre, ya ahí, bueno, ahorita platicaremos de todo lo que se está haciendo en ingeniería genética, ¿no? Pero Exacto. a mí una frase que un nombre que me llamó mucho la atención es, bueno, hay un sistema familiar vegetal en el reino vegetal. Sí, claro. Hablemos de las verduras o las frutas en general, ¿no? Pero esto hace que el vino tenga memoria vegetal. O sea, tenga su memoria de cómo, bueno, frutal, vegetal, de cómo viene esta uva y cómo fue todo su desarrollo en la historia. Pero lo sigue teniendo, o sea, Lo lo que sigue bien teniendo. dices, de la cantidad de cromosomas y demás que tiene, o los genes que tiene una uva, para tener toda esta memoria vegetativa, o no sé cómo le podemos llamar, ¿no? Entonces, se me hizo súper interesante. Ahí te va. Para entender, estamos hablando específicamente de la familia Vitis vinífera. Hay que Ajá. recordar que hay otras sí. vides Ahorita- y otras familias. Sí, otros tipos de uva. ¿Por qué? Porque vamos a pasar ahorita que es la clonación y bueno, cómo se empezaron a desarrollar todas las familias de vides. Hay que entender que hubo un aspecto importante. Si me escuchan toser mucho, discúlpenme, ando un poquito gastado. Estuvo buena la Semana Estuvo Santa bueno aquí el para el fin de chamaco. semana. Estuvo bueno el fin de semana. No se crean, pero sí, Se las tomó muy frías. un Bueno. poquito sí. Seguimos. Pero por eso de repente la tos. Pero bueno, para entender... Toma agüita, partner, toma agüita. Sí. Para entender cómo fue importante
la vitis vinífera y su desarrollo a ser lo que hoy somos, lo que hoy vemos, hay que entender también las otras familias. Sí. La vitis vinífera es la reina del vino de calidad. Eso lo sabemos. La familia vitis es muy grande, con unas 70 a 100 especies, la mayoría silvestres. Okay. Vamos a hablar un poquito de las de América del Norte, por su importancia. Ahorita les explico por qué. Hay 4 familias de la vitis de América del Norte, que una es la vitis labrusca, la vitis riparia, la aestivalis y la rotundifolia. ¿Qué hizo importante a estas familias silvestres? La filoxera. Ok, sí se podrán acordar. La filoxera es este pulgón chiquititito, que yo no sé por qué le llaman pulgón cuando es chiquititito, esta mini bichito, que se va a las raíces de la vid y termina con todo el cultivo, ¿no? Y el problema fue que en América, que es a lo que vas ahorita supongo, en América la vitis fue muy resistente a este pulgón, pero en Europa no. Y acabó con... No, estuvo a punto de poner a en mediados crisis. del siglo XIX estuvo a punto de acabar con todo el viñedo de Europa. O sea, fue impresionante. Algunos pocos lugares no llegó, pero en general llegó al 95% del cultivo en Europa, ¿no? Sí, ese fue el tema. ¿Cuál fue la solución? El porte injerto. Americano. O sea, la base americana, o sea, esta base que resistía muy bien a este pulgón. Que es lo que va a la tierra, ¿no? Exacto. Y por la parte de arriba, con la vitis, la europea, la digamos europea. así, ¿no? Exactamente. Entonces esta unión hizo que se salvara, por así decirlo. ¿Ves? Por así decirlo. Sí, totalmente. No, por así decirlo, no, porque así fue. Entonces, pues de ahí pudimos ver que aunque parecieran inferiores las otras familias, fueron parte importante, ¿no? Okay. Por eso quería como traer aquí pues las demás familias. Por ese tema. Ahora sí. Vamos a dibujar un poquito el árbol genealógico y vamos a ver el nacimiento de las variedades. Ok, eso está padre, sí. Cómo empezaron a desarrollarse todas las variedades. Ahí volvemos a la familia vitis vinífera. Con miles de tipos diferentes. A ver, va. Es el resultado de miles de años de evolución. Sí. Con un empujoncito de la naturaleza y otro de nosotros los humanos. Algunos. Ya lo comentamos. Y para entender cómo surgieron tantas uvas distintas, hay que mirar cómo se diversificaron y qué herramientas usamos para descifrar sus lazos familiares, ¿no? La vid que... Sí, ¿cómo sabemos quién es el papá y quién es la mamá? O sea, ¿no? Que a veces te dicen, la mamá es este y el papá fue el otro. A ver. Pueden tener 2 papás, 2 mamás. Sí. Y vamos a ver de repente también... Claro, son muy progres. Una serie de incestos ahí. Aquí en la son vid... muy progres. En la vid se vale de todo y se mete todo el mundo con todos. Hablando de uvas. Por eso de repente, antes de empezar a grabar, platicábamos Mari y yo sobre esto. Y decíamos, pero es que yo tenía entendido que este era papá de no sé quién, pero... Sí. Aquí dice que son uvas hermanas y pues aquí está. Pues es un tema de que todos podía ser papá, hermano, pues hijo de era alguien. Era muy silvestre el asunto. Así es. Entonces, la vid que cultivamos es genéticamente mezclada o heterocigota, lo que significa que si plantas una semilla, la nueva vid será única y diferente a sus padres. Ok. Eso es genial para crear nuevas variedades por reproducción sexual. Okay. ¿Qué pasa? Tu papá es de una forma, tu mamá es de otra forma, y la unión de ellos dos sí te dan características parecidas, pero aquí en este específico de la vid, el hijo nace con su propia personalidad, ¿no? Sí, pero con toda la información de la uva que lo crea. Ajá. O sea, es como tratar de interpretar esto que nos está diciendo la mezcla genética de uvas. Lo que hace es, pues sí, el chamaco nace con su personalidad, digamos, ¿no? Ajá. El chamaco. La uvita tiene su propia personalidad, por así decirlo, y entonces ya creamos un tercera uva diferente. Sí. Oye, pero que su papá, sí, y lo mantiene. Sí. Pero él es él. A ver. O ella es ella. Ejemplos, por ejemplo. ¿No?
Bueno, para eso, si queremos mantener las características de una uva que ya nos gusta, necesitamos que hay varias formas de hacerlo. Uno, la mutación. Sí. La mutación, como en todos los seres vivos, a veces es al ADN, ¿no? De una vid que va cambiando con el tiempo. Sí. Y estas mutaciones pueden afectar tanto el color de la uva, cuando madura, el tamaño del racimo o la forma de la hoja. Tú comentabas, por ejemplo, un dato curioso de las blancas. Sí, las uvas blancas, bueno, ¿Cómo esas nacen tienen las blancas? ciertos genes. La mayoría de las blancas nacen ahora sí que en la naturaleza se dio. ¿Una por mutación? ejemplo, ¿mandé? Es una mutación. Es una mutación natural, como lo fue, por ejemplo, la tempranillo. Alguna vez nos platicaban que en un cultivo, pues, en un viñedo, el viticultor iba caminando en España y era puro tempranillo, ¿no? Obviamente tempranillo tinta, pues. Y de repente camina y justo en donde voltea el sol, digámoslo así, tenía una insolación por una parte de la montañita, y donde cambia el estilo de insolación o de luz, como le daba, se empezó a fijar que había uvas blancas en los racimos. Y así empieza esta mutación de la tempranillo tinta a la tempranillo blanca. Súper random, natural completamente. Y de esa forma han salido muchas de las uvas blancas. Random, completamente. Es que sabes que escuchamos mutación y si lo trasladamos al humano, como que a veces nos suena algo negativo. Pues suena como a X-Men, ¿no? Exacto. Y no es que Sí. y no es que sea malo. No. Al contrario. Es más, en las uvas podemos aprender que las mutaciones son buenas, son cambios. Sí, totalmente. Y ahí te hago un ejemplo. Una mutación del ser humano, ¿sabes cuál es? Los ojos de color, los ojos claros. Sí. Bueno, ¿no dicen que es defecto? Nosotros tenemos nuestros ojos muy bien. Exactamente. Sí. Pero para la estética cultural occidental, si lo quieres ver, el ojo claro, pues es bonito, ¿no? Claro. Sí, es muy bonito. Pero realmente es una mutación. Es una mutación. Y, por ejemplo, en las uvas blancas hay dos genes. Hay muchos, pero hay dos genes importantes que son los que definen este color. Está el nombre muy raro. Es un gen llamado V mayúscula, V minúscula, MYBA1 y otro que es el mismo nombre, pero con dos. Y estos genes se apagan y entonces son los que dan por lo general los pigmentos rojos y morados de los antocianos. Y aunque sí los tienen las uvas blancas, como que se apagan, y entonces por eso tenemos estas uvas, les decimos blancas, pero son entre verdosas, amarillosas, y por eso va cambiando, y la mutación es completamente, pues, ancestral, digámoslo así, y ha sido de muchos años. Así como los ojos de color. Sí. Una mutación en el vino, que usted reconoce muy bien, es el Pinot Noir. Pinot Noir es una uva tinta, Sí. pero sus mutaciones las podemos ver en el Pinot Blanc o en el Pinot Gris. Sí. Ahí es donde dices, por eso son familias, son mutaciones familia. naturales completamente. Nació tu hermano güero, nació tu hermano morenito. Ándale. ¿Y por qué? Porque igual tengo genes de mis abuelos, tatarabuelos o más antes. O ¿no te ha pasado que de repente nace el nieto y dicen, ay, se parece al bisabuelo? Y tú, Sí. ¿cómo? ¿De dónde? Así es esto, ¿no? O sea, trae el gen. Y se cree que las uvas blancas aparece desde hace ya mucho tiempo en Medio Oriente, por primera vez. O sea, desde allá. Pues yo soy como un Syrah y mi hijo es Pinot Blanc. Tu hijo es Pinot. No, tú eres un Pinot Noir. No, sí, porque es un Syrah. Por eso dije Syrah. Sí, ahora que lo veo bien. Y tu hijo sí. Soy de un Pinot color Blanc. intenso. Sí. Nada se crean, es un O Pinot como Noir. tempranillo Pinot Noir. tinto y tempranillo blanca. Mira, Me late. Sí. ándale pues. Sí, sí, porque tienen más relación. Bueno, quién sabe. Tienen más relación, pero sí, justo. O sea, me pasó igual. Pues yo tengo hijos güeros. Sí. Sí, que me decían, ay, el papá debe ser muy rubio, ¿verdad? Y yo, hijos de su madre. Así, yo soy la tempranillo tinto y mis hijos la tempranillo blanca. Justo. Pero igualitos a nosotros. Tarde Así o es. temprano. Aunque la piel es diferente, lo de adentro. Ok, esa es una forma de Sí. cómo se han dado otras variedades. Sí.
Una siguiente forma es el cruce espontáneo. Como la mayoría de las vides cultivadas tienen flores hermafroditas, y pues ellos tienen sus propios ahí polens y todo lo que sea, eso no quita que el polen a un insecto se lo pueda llevar a Eran otro los lado. pistilos, ¿verdad? Los El pistilo, sí, encargados de la... los que tienen ahí los que son sí, como... las flores, sí, como unas... así varitas, como pues. varitas. Donde ahí Mágicas. tienen el polen. Ajá. Ay, esas varitas. Edgar, ya, get over it. Ya. Ya, por favor. Ya me está preocupando mi Focus. partner, oigan. Focus. Ok. El polen puede viajar por insectos, por el viento, por lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, por eso, por favor, no maten a las abejas, no Sí, maten no. a las avispas. Háblenle a los bomberos. Entonces, pues esa es una de las formas en las que carga genética de un tipo de flor o de vitis puede llegar a otra y crear una nueva generación de uvas. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenían la nueva carga genética, estas cruces germinaban, daban lugar a nuevas vides genéticamente diferentes, y si estas nuevas vides tenían algo especial, los viticultores las seleccionaban y las volvían a propagar. Hablando de todo esto, a mí me llama la atención de las familias estas, de las más importantes son Merlot, y luego viene la Cabernet Franc, y luego la Cabernet Franc junto con la Sauvignon Blanc crean la Cabernet Sauvignon. Todo esto obviamente ha sido una investigación, pero es curioso cómo, si te fijas, la mezcla bordalesa puede tener Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, y todas vienen de la misma rama. Son primas Sí. o tías o hermanos entre ellos, ¿no? Y por algo esta mezcla queda Se da tan muy bien. Y hace rato tú me estabas platicando de la Pinot Noir con las de la Borgoña. Ahorita vamos a platicar, Ajá. sobre estos cruces familiares interesantes, porque otra de las formas de crear nuevas vides es la intervención humana. Que esta, pues se empezó a dar esta mejora y selección más en auge a partir del siglo XIX, como que de forma más organizada. En el 20, pues ya era todo un sistema de poder crear nuevas vides y decir, quiero estas características con esta fortaleza, con esta resistencia a sequía, a clima, pero que mantenga estos aromas, pero bueno, ya literalmente podíamos crear. Ya estaban pensados para un lugar específico, ¿no? Como las famosas uvas híbridas. Exactamente. Estas uvas que se crean, como bien dices, para resistir enfermedades, para tolerar cierto tipo de clima, para evitar plagas, y esto obviamente evita tanto uso de pesticidas, reducir justo el uso de pesticidas y adaptarse a suelos no aptos para viníferas o uvas puras, como le llaman aquí, y se le llama uva pura a la que es de dos vitis vinífera. Y aquí, en las híbridas, tenemos ciertas cruzas que no siempre es con la vitis vinífera, sino puede ser vitis americana y así. Y hay varias muy famosas, por ejemplo, la Vidal Blanc, que esta es muy usada en Canadá. De hecho, mucho de los ice wine canadienses es con esta uva Vidal Blanc. Vidal, sí. Y son buenísimos, porque son muy resistentes al frío. Y a ver, y si en un lugar como Canadá, más al norte, quieres plantar uva, o bueno, plantar vides, tienes que tener una uva que sea resistente, ¿no? Otra es la Seyval Blanc, en el noreste de Estados Unidos, y Reino Unido también te da muy buen sabor. La Chambourcin, que es tinta, la Maréchal Foch, es muy parecida a la Pinot Noir, pero también es híbrida. La Baco Noir, Baco, que hemos platicado mucho de Baco, en Francia, fíjate, sobre todo, y se crea en Francia, pero la usan en Norteamérica. Y la Frontenac. Todos, tarde o temprano, siguen teniendo nombres franceses, pero esto también lo usan mucho en Minnesota, Estados Unidos. Y en UC Davis, ahí han hecho también todos estos estudios, y por eso también Estados Unidos es muy fan de las uvas híbridas, ¿no? Eso. Ay, ya me aventé todo un rollo, perdón. No, síguele, partner. Súper bien. Perdón. De hecho, a ver, ya que entendimos cómo se
dio una variedad gigantesca y cómo sigue habiendo formas de crear cada vez más y más y más y más uvas. Vámonos otra vez de regreso a entender estas uvas fundadoras, como las grandes familias genéticas, los patriarcas, ¿no? Eso se oye chido. Las uvas patriarcas. Las uvas patriarcas, las uvas fundadoras. Bueno, por algo les llaman los reyes, las uvas reinas, ¿no? Los uvas princesas. Y mira, así como en el vino de la religión hablamos de las 12 tribus, pues aquí hay 13 variedades antiguas, que es la que calculan que podrían ser las madres o padres de gran parte de la diversidad que vemos hoy, ¿no? Okay. Estas familias o estos grandes apellidos de alcurnia en el mundo del vino. Pues sí son. Sí son. Sí son. Una de las familias más fresas de todas, la familia Pinot. Ajá. Esta es una de las más antiguas, quizás surgida delicada directamente de la domesticación de uvas silvestres en Borgoña, al noreste de Francia. Su antigüedad y dónde se cultivaba la convirtieron en una progenitora clave, cruzada a menudo con la Hue Blanc. Ya, les voy a decir cómo se escribe. Gouais. Gouais. Y según investigamos, dice Hue Blanc. Hue Blanc. Bueno, la Hue Blanc dio lugar a hijos ilustres, ¿no? Esta familia Pinot con los Hue Blanc. Sí, es como que la guerra de las rosas se unieron y ahí están, ¿no? Y nacen los Tudor. Dos familias bien. Llegan los Tudor. Emparejan a sus sarmientitos. Ajá. Y sarmientitos. Y la de ahí, sarmientita reina, princesa con el sarmientito Dolphon. Bueno, uno de estos hijos es la Chardonnay. Ajá. La Gamay. Sí. La Ligoté. Y ahí pues vienen más hijos. Que justo es lo que decía con las uvas de la Borgoña, ¿no? Y son las que se dan ahí justo de la mejor manera y crean estos vinos espectaculares de la Borgoña que son bastante, híjole, no quiero decir caros, sino costosos, pero que son de una calidad excelente, ¿no? Y son justo estas uvas. Obviamente la Pinot Noir y la Chardonnay en mayor grado, pero la Gamay, como alguna vez lo hemos platicado, o Gamay, ha sido la uva resistente, totalmente resistente a climas, a guerras, a tiempos sin poder cuidar los cultivos y ha salvado la Borgoña en su momento la Gamay, pero no deja de ser pues ahí pariente de la Pinot Noir, ¿no? Así es. De hecho, otra de las familias que son patriarcas es esta que les acabo de comentar, la Hue Blanc, que si ustedes vieran la cara que hace cada vez que dice, imagínate, Hue, esto tiene que salir en video, por favor, Hue Blanc. Aunque históricamente tenía fama de dar vinos regulares, tanto que intentaron prohibirla. Como la Gamay en su momento, el duque de la Borgoña la prohibió. El tema es que, genéticamente hablando, es uno de los pilares de la viticultura europea. O sea, pues es como, pues fuera una familia disfuncional. O sea, como queremos a la mamá, pero no queremos al papá. Como los Luises. Pues sí, no quieres al papá, pero el papá fue parte, o sea. Sí. ¿Qué onda, totalmente, ¿no? No sé qué tan responsable no era este papá, pero, pues bueno, es parte de esta familia. Okay. Era muy común también en los viñedos de Francia y Alemania en la Edad Media. Y esta amplia distribución facilitó muchísimos cruces espontáneos con variedades locales consideradas nobles o francicas, de más calidad como la Pinot o como la Traminer. Que la Traminer también viene del norte de Italia y parte de una partecita de Alemania y todo esto, y luego llega la Gewürztraminer. La ¿no? Traminer es otra familia. Mamá de... También se le conoce como la Savagnin. Sí, la Savagnin o Savagnin. Que de ahí viene la famosa Sauvignon. Ah, de ahí viene la Sauvignon. Ajá, Sauvignon. Sí, no, es que es todo un recorrido que van haciendo todas estas uvas, ¿no? Que vienen de una parte, vienen de otra y se quedan como dicen, esta uva llegó para quedarse aquí, como pasó con la Malbec en Argentina, por ejemplo, y llegó para quedarse y resultó mucho mejor en otra tierra que igual donde nació, ¿no?
gracias a todos estos genes que quizá venían de su lugar de origen y había estado mutando en otros lados. Sí, la Sauvignon es, según el ADN, es el padre o abuelo de uvas tan importantes como la Chenin Blanc, la Sauvignon Blanc, la Gruner Veltliner, de Austria. La Verdelo o Verdejo. Ajá. Sí, es que Verdelo en portugués. Exacto, la Petit Manseng. Y bueno, por ahí salen todas más. Casándose con otra persona, con otra uva. Viene la Riesling. Ya se le puso coronita a la uva aquí. Por eso les digo que entre familias se meten con todos Sí, y depende de con quién se metan, salen muy, uvas importantes. ¿Cómo se dice? Muy... Cuando son muy alegres, de ojo alegre. Sí, muy ojo alegre. Sí, oye, estas uvas eran muy incestuosas y demás. Y otra familia famosa, la Muscat, la comentaste hace rato. La Muscat, que viene de hace tantos años, se cree que de las más antiguas. Sí. Y lo vuelvo a repetir, una familia muy famosa, pues como bien dices, la Sauvignon Blanc, la Cabernet, ¿no? Cabernet Franc, y luego ya vienen todas estas, que también la Merlot se dice que es la mamá de la Cabernet Franc. De ahí viene Cabernet Franc, Sauvignon Blanc y viene ya toda esta familia, ¿no? De las bordalesas tan importantes. Ok, les platico entonces estos parentescos de unas uvas muy conocidas. Por ejemplo, la Cabernet Sauvignon, todos sabemos que viene de la Cabernet Franc, que es tinta, y la Sauvignon Blanc, que es blanca, ¿no? Este descubrimiento se reveló en el 96-97, que fue hijo de estas dos uvas y que probablemente ocurrió este cruce en el siglo XVII, más o menos. Ok. Recordemos que la Cabernet Sauvignon pues, es el rey de las uvas tintas por ser... No hay lugar en el mundo donde no hagan Cabernet. Se da en todos lados. Es el rey de las uvas, sí, es la reina uva. Ok, la Chardonnay, ya se los platiqué también, es el cruce entre la Pinot y la Huet Blanc. Huet Blanc. Blanc. La Shiraz. Sí, esa está buena, porque ya vamos a otra parte de Francia, ¿no? Al Ródano. Bueno, durante La mucho reina del tiempo Ródano. se fantaseó con orígenes exóticos para la Shiraz, la relacionaban con la ciudad persa de Shiraz o con Siracusa en Sicilia. Por algo dicen que es de donde era el vino de Israel en el momento, bueno, de aquellas tierras, que todavía no era Israel, pero de la tierra de Jesús, ¿no? Pero el ADN demostró que Syrah nació en la región de Ródano, entre el Ródano y los Alpes, ahí en Francia, como descendiente de dos variedades locales casi desconocidas. La Dureza, una tinta casi extinta, de Ardèche, y Mondus Blanche. Una blanca de Saboya. De Saboya. Sí, la verdad es que está loquísimo. ¿Cómo van todos estos? Pues digamos que son genetistas, sí, los que investigan todo esto, ¿no? Así como el gen en el ser humano y el ADN, pues así lo han hecho ellos, ¿no? Y que es nieto, bisnieto también con el Pinot Noir. Ok. Pero a ver, de ahí viene el Shiraz. Mi pregunta aquí también es, ¿para qué? ¿Para qué hacemos todos estos estudios? ¿Para qué estamos investigando todo esto? ¿Cuál es el objetivo? Pues sí, está muy padre saber que la Cabernet Sauvignon es hija de la Sauvignon Blanc y bla, bla, bla. Ajá, o sea, ya ok, somos científicos, ya lo investigamos. ¿Y? Pues no sé, no tengo nada que hacer. ¿Para qué? ¿Para hacer podcast sobre eso? No, realmente sí tiene un objetivo, partner, ¿qué pues? Y realmente el objetivo es darte cuenta, o sea, ¿qué onda con tu terroir? ¿No? O sea, realmente es decir, esta uva va aquí. Por algo hay tanta gente que va y llega y si tú quieres poner un viñedo y te dice, a ver, aquí en esta tierra tienes que poner este y este tipo de uva. Porque según los genes, dependiendo de ciertos genes vas a tener diferentes características en tu uva. Por ejemplo, hay genes que regulan los antocianos de las uvas, ¿no? Que el color, ahora sí que si tu vino va a ser un tinto más rubí, más azuloso, más violáceo, depende mucho de estos antocianos. Entonces, hay genes que lo regulan, como le decíamos en la blanca, que se quedan dormiditos, ¿no? Hay otros genes que regulan los terpenos, lo cual
nos va a dar los aromas, ya sea florales o frutales, o estos aromas metoxipiracinas, que son como la Sauvignon Blanc. Y son los genes los que regulan esto. Por algo, si tú tienes una Cabernet Franc, una Cabernet Sauvignon, una Merlot o una Carmenere, vas a tener estas notas piracinosas y la Sauvignon Blanc también. Ahí está el gen. Ahí ¿no? está el parentesco. O sea, está padrísimo. Y hay otras genes que van a regular qué tan resistente es tu uva al clima y a los bichos. O sea, a esta filoxera, a estas enfermedades como el mildew, como la botrytis y todos estos tipos de agentes, pues, patógenos se podría decir, no sé si se le llaman también patógenos en la uva, pero todas estas bacterias y demás que afectan a la uva y que estos genes van a ser mucho más resistente la piel y hasta la raíz de la uva para todo esto, ¿no? Entonces, sí tiene un objetivo. Sí, claro. Entonces, ¿qué uva es más resistente a tal y a tal? De hecho, me ha gustado esto como Ahí vamos, ¿eh? deshaciendo el nudo ahí de donde vienen las uvas. Ya sé. Y está padrísimo porque, así como un repaso rapidísimo, usted dice, bueno, entonces, ¿cómo nos llegó nuestro Nebbiolo mexicano? Ah, sí, ese es otro. Pues, como la historia lo ha manejado, si nace en esta zona del Cáucaso, ¿cómo se mueve? Pues de ahí tenemos a los fenicios, los griegos, los romanos, las conquistas. Los españoles. De ahí vienen las conquistas hacia las Américas, las conquistas en holandeses, españoles, Nueva Zelanda, franceses, Australia, ingleses, Sudáfrica. ajá. Bueno, las conquistas también llevaron la uva la uva para a todos lados. Y es así como el vino se esparce por el mundo, ¿no? Claro. Clase número 1 de... Bueno, fue muy rápido enología, esto, no, pero pero sí es recordarlo. cierto, o sea, tarde o temprano así llega y es como se esparce y empezamos todos a tomar estos vinos, pero aquí hay una polémica de por qué la Nebbiolo mexicana o no es Nebbiolo mexicana, y muchos dicen que fue lo que trajo Emilio Magoni, a México, ¿no? Él cuando viene empieza a trabajar en Domecq. ¿Es Domecq? Se me olvida ahorita, me hago bolas. Y trae estas uvas y se hacen, la verdad es que unos vinos buenísimos y de ahí viene esta Nebbiolo. Y hay otros que dicen que esta Nebbiolo mexicana viene de la Vitis labrusca. No tanto Nebbiolo. Entonces, no sabemos. Siguen los estudios. Y sí. Pero bueno, ¿a qué ibas tú con ese tema? ¿A qué iba yo con este tema? Ha habido últimamente una tendencia... Camilo Magoni, dije Emilio, perdón. Camilo Magoni. Yo dije, pues era familiar. Camilo. No es que se parece el hilo. Hilo Magoni. Hilo Magoni. Sí. Perdóneme usted, señor. De hecho, por favor, denos una entrevista, por favor. Sí, señor Magoni. Si alguien conoce ahí al señor Magoni. Escríbale. Para que nos platique de la Nebbiolo. ¿A qué iba con esta tendencia? Todos conocemos las uvas internacionales y las uvas autóctonas. Las internacionales son estas, como las que acabo de comentar, que se dieron muy bien en cualquier parte del globo. Bueno, aquí aplica el por así decirlo. Y las autóctonas son las que se dan muy bien en cierta zona, ¿no? Okay. Y ahorita hay una tendencia mucho de consumo. Estuvo en cheto. No, vamos a tener que cortar esta parte. Ok. Sí, no puedo con nada de lo que dije. Regresa otra vez. Mejor. Sí, córtale mi chavo aquí. Ok. Sí, ya no hablemos de la Nebbiolo mexicana. Vuelve a empezar con eso que decías. Muy bien. Hay una tendencia en México, ¿no? Sobre las uvas autóctonas. Sí. No, dije en México, no en México, en el mundo. Donde estamos volviendo a uvas autóctonas. Bueno, es que aquí hubo una uva autóctona que fue la Misión. ¿O es la Misión? Ajá, la Misión. Cuando hablamos de uva autóctona, o puede ser uva nativa o uva indígena, nos referimos a estas variedades que nacieron y se han cultivado tradicionalmente en una zona geográfica específica o muy concreta, y que se adaptaron perfectamente a ese terroir único, ¿no? Durante siglos o incluso milenios. Okay. Estas uvas son mucho más que plantas, llevan consigo historia, cultura, identidad del lugar, son la diversidad genética hecha a medida a un sitio específico. Por eso es algo bueno que se estén retomando
Sí, claro. En América Latina se está usando muchísimo. En Perú, Mucho. por ejemplo, se está usando muchísimo tanto para el vino como por el, ¿cómo se llama? Pisco. Para el pisco también, Sí. todas estas uvas autóctonas son las que se usan, ¿no? Y son las que están resistiendo con el cambio climático estos, ahora sí que diferentes climas, digámoslo así, que se están viniendo. A ver, ¿cuáles serían como de las más importantes? Si nos vamos a Viejo Mundo, por ejemplo, Italia, que comentaste que es de Italia. las que más tiene, con mucha diversidad de uvas autóctonas. Uh-huh. Estas joyas, si lo podemos llamar así, tenemos, por ejemplo, la Sangiovese Ujú, y la Sangiovese. Nebbiolo, Sangiovese, la Ajá. Nebbiolo, que estas uvas famosas del Piamonte y la Toscana, la Barbera, también de Ujú. Piamonte, Uf, la Glianico, la del sur. Fiano y Greco, ahí en Ujú. Campania, la Negro Amaro, la Primitivo, la Nero d'Avola, Vermentino, Sí, bueno, que es más común encontrar este tipo de vinos acá de este lado del charco, Ujú. y que son de gran calidad y que Ujú. puedes encontrar de todos los precios, pero que es interesante porque puedes probar uva autóctona, italiana en este caso. Ay, sí, ¿no? buenísimos, Corvina, buenísimos. Garganega, Lagrein, o sea, hay muchísimas. Buenísimos, sí. En España tenemos, pues está la uva emblemática como la Tempranillo, tenemos la Ujú. Garnacha, la Monastrell, la Mencía, en blancas tenemos la Albariño, la Verdejo, la Godelo, Sí, que ahora la Godello ha Godello. surgido muchísimo, ¿no? La famosa Viura, exactamente. ¿no? O sea, que es Macabeo. Entonces, sí. Otro país que tiene mucha uva autóctona es Portugal, Uf. ¿no? Pues, ellas tienen esta base del Oporto, del Ujú. Douro. Ellos tienen la Touriga Nacional, Touriga Franca, la Tinta Roris, que es la La Tempranillo. Tinta Roris, que los sinónimos, oye, ¿qué onda con los sinónimos de las uvas? Está impresionante, ¿no? O sea, como en unos países le llaman de una forma y en otros países de otra, o a veces en el mismo país tiene N cantidad de sinónimos. Así es. Grecia es otro país Lo que que decía tiene de Asírtico. el Asírtico, ahí en Ujú. Santorini, Ay, que son exacto. buenísimos. Si pueden probar un vino de uva Asírtico, por favor, pruébenlo. Es muy bueno. La Agiorgítico. Agiorgítico. Ajá. Agiorgítico. Sí, griega también, que también está muy buena. Sinomabro. Ajá. Sino. Ajá. Sinomabro. Sí. Ay, es que todas son bien buenas. Sí, Grecia tiene una cantidad de vinos. La Moschofilero blanca. Esa no la sabía. Oye, pero a ver, todas estas uvas autóctonas vienen a ayudar, ¿no? ¿Cómo diremos? Como pensando en las americanas también que te decía, porque todas estas que tú estás mencionando, las españolas, las francesas, las italianas, no dejan de ser vitis vinífera, pero todas estas uvas americanas, que es vitis americana, también han ayudado muchísimo a todo el desarrollo de la viticultura, lo que decíamos con el portainjerto. Y han sido ahora las que están rescatando también muchos viñedos. Están retomando. Que en su momento lo hicieron las internacionales, ¿no? Sí. O sea, en tintas la Cabernet Sauvignon, la Merlot, la Pinot Noir, la Syrah, en blancas la Chardonnay, la Sauvignon Blanc. O sea, como se daban en casi cualquier suelo, Uh-huh. pues por eso se hicieron muy famosas. Sí. ¿No? Sí. Pero de ahí, ahora son las autóctonas las que están haciendo su labor. Impresionante. Y la verdad es que, como te decía, en el sur de América también lo están haciendo mucho. Pero bueno, a ver, ahora, por ejemplo, se está manejando mucho lo que es la biología molecular y genética para la vitivinicultura, que también está ayudando muchísimo a todos estos cultivos por medio de técnicas de selección clonal. Esto nos ayuda a identificar variedades de uva y genes relacionados con, como te decía, resistencia, enfermedades, adaptación al cambio, mejora de rendimientos y todo mediante el ADN de la uva. Todo esto va, ahora sí que en función de selección de clones de uva, estudios de parentesco y pedigrí de la uva. O sea, sí,
esta uva viene de tal, pero qué tan buena o qué tan mala es, o qué tan reina o qué digamos, siervo es cada uva. El control de calidad y autenticación. Ay, se me dio esa palabrita. También es muy importante. La mejora de las técnicas de cultivo está ayudando a todo esto. Identificación de las variedades de la uva. Selección de la uva dependiendo la resistencia al clima. La adaptación genética, y todo esto es mediante un monitoreo de la biodiversidad de los suelos o el terroir, como bien lo comentabas. Entonces, a ver, si nos aventamos ahorita todo un viaje, ¿no? En cómo están los genes de la uva y cómo ha sido su crecimiento, pero llegando al objetivo que es justamente tener una mejor uva para un mejor vino. Así es. Se modifican las levaduras también. O sea, no solamente el gen de la uva se está modificando o se está estudiando como tal, sino qué levadura le voy a poner a tal uva. Y entonces ahora también se están modificando las levaduras, porque obviamente hay que inocular, no siempre con la sola levadura que tiene la uva es suficiente. Y todo esto está ayudando al mejor desarrollo para cada vez tener uvas más sanas, mucho más resistentes, y que también te baja tus costos, porque entre menos cosas le pones al viñedo, pues también eso baja costos. Así es, pues yo creo que esa es la conclusión. Warner, tú traes muchísimo más información. No, pero diste yo creo que un gran cierre. Sí, la investigación continua en genética y cómo funcionan las vides. Creo que, aparte del interés renovado por las uvas autóctonas y olvidadas, da la esperanza de poder seguir disfrutando de la complejidad y variedad del vino en el futuro. Oye, lo último, tú traías los sinónimos de las diferentes uvas y está buenísimo. Sí, se los voy a dejar en datos. Ah, bueno, ahí en datos, los vamos a subir en datos. Ahí lo subimos. Bueno, sí, porque ya nos pasamos del tiempo. Y pues muchas gracias, Mari. No, es que no saben, o sea, Edgar traía cantidad de información impresionante. Sí dijiste mucha. Pero muchas gracias a todos por escucharnos. No somos científicos, nos basamos en muchos artículos, muchos informes que leemos aquí y allá, vemos ciertos videos, oímos más podcasts, porque sí nos gusta como llevarles información diferente en cada capítulo, ¿no, Edgar? Que se queden con algo, ese es el chiste. Sí, y que vean al vino como quizá una persona más. Exactamente. ¿No? Ahora sí que, como yo decía, hay veces que hay vinos que te recuerdan a ciertos artistas, por ejemplo. Son los genes. Son personalidades, claro. Son personalidades y es gracias a estos genes que trae la uva. Pues muchas gracias. Nos vamos. Escúchenos la siguiente semana y aquí estaremos. Gracias, Mari. Gracias. Pónganos estrellitas, compártanos con sus amigos, por favor. Y pues que esta comunidad de Rewind cada vez se haga más grande. Que así sea. Muchas gracias. Bye. Rewind ha llegado al final. One lottery ticket makes a big difference for our state students. And when I say big, I mean bigger than jackpot big. Since 2002, South Carolina students have benefited from more than $6 billion in lottery-funded scholarships and grants, including the Life, Hope, and Palmetto Fellow Scholarships. With every lottery play, you're supporting our students, and that adds up in a big way. That's why education is our middle name. Learn more at sceducationlottery.com/betteryou.